representa nuestra ignorancia también como seres humanos, que no podemos vislumbrar la totalidad del universo, sino que solamente transitamos en la vida pues en realidad como si estuviéramos ciegos. El color rojo de nuestros atuendos también representa la sangre, el instinto, la forma de la natural que nosotros tenemos para la sobrevivencia, y entonces el negro, que es la conciencia que comentaba, es una conciencia de su ignorancia, que no es una conciencia de que soy demasiado sabio, ¿no? Sino es un estado de conciencia humilde, combinado con el instinto, nos lleva a poder transitar en la vida. Ese es el concepto de ese color de los atuendos. El color blanco, en el caso de las personas que utilizan la camisa o la blusa de color blanco, corresponde a que están en un trabajo de inicio y tienen el pantalón o la falda negra y la camisa o la blusa blanca. Representa que están iniciando este quehacer, digamos que sí. Y los que están completamente de blanco con una cinta roja en la cintura son aspirantes a ser principiantes. Ese es el concepto. Por eso se hacen varios círculos. En el centro está la ofrenda que nosotros tenemos, y la gente que tiene más de 5 años de estar haciendo esta ceremonia, y afuera tienes la gente que está de blanco con negro, ¿sí? Ellos pues están en este principio, ¿sí? Están en un periodo entre 1 y 4 años, ¿sí? Y los que ya están afuera, pues simplemente nos están acompañando, y puede ser como aspirantes o puede ser como participantes o como visitantes, ¿no? Si te das cuenta, en el círculo exterior pues hay de todo, hay gente que está vestida de negro, hay gente que está vestida de blanco con negro o simplemente de blanco. No necesariamente tienen que hacer la ceremonia durante los 4 días que tiene de duración. Es como una jerarquía, ¿no? Pues si vas avanzando ya llegas a... Sí, pero más que una jerarquía otorgada porque sé mucho, porque